es una pregunta dentro de otra pregunta. Ese es un embedded question. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Son dos cosas. Uno, para formalizar la pregunta, y dos, para enfatizar el significado de una frase. Estos embedded questions son preguntas o frases dentro de otra. Una pregunta dentro de otra pregunta o una pregunta dentro de una frase. ¿Sí? Son importantes porque tenemos we have 5 rules para las embedded questions. Sin embargo, existen las frases que siempre van al inicio. Se les llaman frases introductorias. Normalmente se utilizan para eso, para introducir un embedded question. Vamos a verlo, lo vamos a desglosar. Eso que les dije, lo vamos a desglosar más fácilmente. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Qué es una embedded questions? Aquí está. ¿Ya lo ven? ¿Sí estoy compartiendo? Embedded questions. Sí, ya se ve, profesor. Thank you very much. ¿Quién quiere leer lo que es un embedded question? El primer párrafo. El rengloncito que tenemos aquí. Por favor, adelante. Dice, an embedded question is a question that is included inside another question or statement. They are Statement, sí. considered introductory phrases such as, I wonder, could you tell me, do you know, can you remember, let's ask, we need to find out, I'd like to know, I'm not sure, or would you mind explaining? Muy bien, eso es. Embedded question is a question that is included inside another question. Una pregunta dentro de otra o en una frase. Frases introductorias, introductory phrases. I wonder, está introduciendo. Could you tell me? Do you know? Can you remember? Let's ask. We need to find out. I'd like to know, me gustaría saber. I'm not sure. Would you mind explaining? Estas son frases introductorias. Es decir, después de esto, viene el embedded question. Pero existen 5 reglas, les dije. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. ¿Cuáles son las 5 reglas para hacer un embedded question? Esta es la frase introductoria, ¿eh? Veamos. 5 rules for using embedded questions. 5 reglas para usar la pregunta dentro de otra o dentro de una frase. Rule number 1. ¿Quién la quiere leer, por favor? Yo, profesor. Por favor, thank you. Rule 1. If the embedded question is part of a statement, we use a period and not a question mark at the end of the sentence. Also, if the question is in the present or past simple verb tense, omit the auxiliary verb do, does, and did and change the verb to its appropriate form, as in the example below. Very good. Thank you very much. Hasta ahí. Thank you very much. ¿Quién está diciendo? Regla número 1. No termine en question mark. Aquí está. No termine en question mark. Usa un punto final. El embedded question. Es decir, después de cualquier, after each introductory phrase, it continues with embedded question, and finally we have to write the period. El period, que es el punto. Es lo que nos está diciendo la regla 1. Y nos dice, que está en presente o pasado, se omite el auxiliar do, does, or did, porque esos son los auxiliares para hacer preguntas. En presente, do y does, or in the past tense, did. Se quita, aquí lo está diciendo, miren, omit, se quita. Entonces, esos dos detallitos, esos dos pequeñeces, que terminan en un punto y se quita esto, de auxiliares, nos lo está pidiendo y nos lo está diciendo. ¿Sí? Es lo que hay que hacer en la regla 1.
Sin embargo, es importante que tenemos que vean, poner en la forma apropiada el verbo. Aquí dice, change the verb in its appropriate form, en su forma apropiada. Es decir, si usamos el auxiliar para pasado, entonces el verbo, vamos, 1, termina en punto. 2, se quita el auxiliar, pero aquí dice que el verbo se queda. Si estaba en pasado, el verbo se debe de quedar en pasado, en su forma apropiada. El ejemplo, direct question. What time did he leave? What time did he leave? ¿A qué hora se va? Se fue, perdón. Porque tenemos auxiliar y afecta el verbo. Este es the direct question, es una pregunta común. ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora salió? Leave es dejar, irse, alejarse, salir. What time did he leave? ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora salió? El embedded question, vean, I wonder. Está utilizando la primera frase introductoria, I wonder. Me pregunto. I wonder. Me pregunto, what time he left. ¿A qué hora se fue? ¿Cumple con las reglas? Sí. 1. Embedded question es una pregunta, vean. Es una pregunta, aquí lo vemos, perdón. Es una pregunta, embedded question is a question that includes inside another question, que se incluye dentro de otra pregunta. I wonder es la frase introductoria y esa es una pregunta. Me pregunto. I wonder. Es una pregunta y metemos otra pregunta. Esta es la otra pregunta. What time did he leave? ¿A qué hora se fue? Metemos esta pregunta. What time he left? Pero cumplimos sus condiciones. Quitamos el auxiliar. Did. Ya lo quitamos. Ya no hay. 1. Que aquí nos está diciendo. Quitamos do, does or did. Ahí está. Es esta la pregunta, la pregunta 2, la que se mete dentro de otra. 2. Ponemos el verbo en su forma correcta. Change the verb on its appropriate form. Si está, esta es una pregunta en pasado. Este auxiliar, remember, affects to this verb. Afecta a este verbo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos el verbo en pasado. Left. Aquí nos lo está pidiendo, esa es la regla. Change the verb in appropriate form. Y 3. Use a period and not a question mark. Se usa un punto y no un question mark. Esto no va. Cumplimos con lo que nos pidió. I wonder, frase introductoria, y pues metemos la pregunta. What time he left? ¿A qué hora se fue? Y ponemos punto. I wonder es una pregunta. Me pregunto. What time he left? ¿A qué hora se fue? Ese es el embedded question. Una pregunta porque empieza con WH question, que es esta, dentro de otra pregunta. Pero esta pregunta o esta es una frase introductoria. Es I wonder, es otra pregunta. Y si no, es una frase. Recuerden que también es válido. Vean, es included another question or statement o una frase. Entonces, pregunta dentro de una frase, pregunta dentro de pregunta. Esa es la regla número 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Very good. Continue. Check this out. Next. Rule number 2. Rule number 2. ¿Quién quiere leer los dos renglones? Yo, profesor. Please, thank you. Dice, Rule 2. If the embedded question includes an auxiliary verb or the verb to be, reverse the positions of the subject and the auxiliary verb, as in examples below. Direct question, what did he say?
Embedded question. Could you tell me what he said? Very good. Thank you very much. Muy bien. Muy bien. Vean. Otra vez. Could you tell me? Esa es una frase introductoria. Aquí está, vean. Could you tell me? Esa es la frase introductoria o pregunta. En este caso es pregunta, vean. Could. Could you tell me? Y viene el embedded question. La pregunta directa. What did he say? ¿Qué dijo? We have the question in past. Did. Because we have the auxiliary did. Permítanme. Ochoa Cervantes Edwin Antonio. Dejo permitir el paso. Listo. Sigo. What did he say? What? Question form. Did. Question in past tense. Auxiliary. Affects the verb. Afecta al verbo. What did he say? Es la estructura de la pregunta. ¿Qué dijo? In past tense. Usamos frase introductoria. Could you tell me? Could you tell me? Respetamos la regla 1 y la regla 2. Nos dice que incluye el auxiliar del verbo to be. En este caso, pues no hay auxiliar del verbo to be. Se cambia la posición del sujeto y el verbo. Es decir, cambiamos, aquí está, el sujeto y el verbo. Aquí está el sujeto y aquí está el verbo. Se cambia de lugar, ¿no? Sí. En este caso, bueno, aquí va a estar el sujeto y es el verbo. ¿Por qué? Porque hay auxiliar. Aquí permanece igual, se quita el auxiliar. What? He said, persona y el verbo. Recuerden que el verbo va en su forma normal, en su forma respectiva, en su forma que pertenece, apropiada. Appropriate form, aquí está. Said, ¿por qué? Porque está en pasado. Como tenemos que quitar el auxiliar, ¿cómo sabemos que es pasado? Por el verbo. ¿Podrías decirme qué dijo? Este es el embedded question. What he said. ¿Qué dijo? Como aquí, este era el embedded question. Could you tell me? Es la frase introductoria. That's the rule number 2. Regla número 2. Ejemplos de regla número 2. Aquí está, vean. Can you help me? This is the question. Pero disculpe, Sí. atrás sí tenía, no tenía sí tenía el símbolo de la pregunta, ¿no? El signo. Question mark, Ajá. Ok. Buena pregunta. Excelente pregunta. Va. Voy a manejarlo aquí. Vamos a ver estos y ahorita contesto tu pregunta. Va. Can you help me? Is the question. ¿Puede ayudarme? Is the question, direct question. ¿Puede ayudarme? Ponemos frase introductoria. I wonder, could you tell me, do you know, could you remember, let's ask, whatever. In this case, I wonder, es la primera. I wonder, me pregunto. Embedded question. If you could help me, if you could help me, if you, aquí ya cambiaron la persona, vean. Luego sigue el verbo, pero en su forma correcta, que sería pasado. Que es miren. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Aquí cambia. Me pregunto si tú podrías, ¿ya vieron? Ayudarme. Aquí ve, ya no lleva question mark. Otra. Is he a doctor? ¿Es un doctor? It's the simple question. Is he a doctor? ¿Es un doctor? Embedded question. Usamos frase introductoria. Do you know? Aquí está. Do you know? Frase introductoria. Viene el embedded question. If he is, recuerden, se cambia el verbo to be. Ya no formamos pregunta, como aquí vean.
Ya no la formamos. Esa es la regla número 3. Ya no formulamos la pregunta. Aquí el verbo to be ya va en su forma normal, como una frase. Do you know if he is a doctor? Do you know if he is a doctor? ¿Sabes si él es doctor? Ahora bien, vean, permítanme porque se escuchó. Primero Pantaleón, Luis Alejandra, permitamos el paso. Va. Seguimos, ahora sí. Una embedded question, déjenme poner aquí. Ok. La embedded question, lo dice la regla, usa punto, usa period. Ya no es una pregunta, ya no lleva question mark. Pero como lo dice aquí, an embedded question is a question that includes inside another question, que entra dentro de otra pregunta, or statement, o frase. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Vean. Vamos, déjenme, híjole, necesito pasarme a este, permítanme. Do you know, aquí hay un do you know, aquí está. Do you know es una pregunta. Aquí está, do you know. Tiene la estructura de una pregunta. Es el question mark de esta pregunta. Dos. Esta es la pregunta directa. Y la pusimos aquí, ve. He's a doctor. Esta es otra pregunta. ¿Por qué? Porque la embedded question es una pregunta incluida en otra pregunta o en una frase. Quiere decir que esta es una pregunta. ¿Por qué está diferente a la pregunta directa? Porque cumplimos con las reglas que nos están indicando. Cambiamos de lugar a la persona y ponemos el complemento. Es decir, esta es otra pregunta, debería de estar así, mira, con doble question mark, porque es el question mark de la primera pregunta, que sería esta, y el question mark de la segunda pregunta. Pero como la segunda pregunta, que es el embedded question, ya cambió por las reglas de ser embedded question, lo terminamos en un punto y no en un question mark. Pero sigue siendo una pregunta, pero respetando las reglas del embedded question. Pero entonces también es el punto más el question mark. Ah, sí, porque el punto pertenece al embedded question y el question mark es este. Pero fíjate una cosa bien importante, ve, ¿por qué aquí lo pusimos y por qué aquí no? Tú dime por qué, a ver si lo deduces. Y lo mismo que, perdón. ¿Y por qué aquí igual era? Porque aquí lo pusimos y por qué aquí no. Ahí está, ¿eh? Por eso fue una buena pregunta. Dime por qué. Porque una pregunta se nota más que la otra, ¿no? Bueno, no es tan aparente, por decirlo de esa forma. En la del doctor se nota luego porque empieza con el auxiliar, do you know, o sí, do you know, y esa es la pregunta. Se nota que esa es la pregunta y por eso debería ya llevar el question mark. En la otra Exactamente. no se nota tanto. Va. Es muy simple. Esta es una pregunta. Por eso lleva su question mark. Esta no es una pregunta. Es una frase introductoria. Por eso no lleva question mark. Sí, su significado es I wonder, me pregunto. Pero es una frase. Aquí ve. Aquí, could you tell me? Es una pregunta. Lleva question mark. Este pertenece a esta. Aquí, I wonder, no es una pregunta.
Como tal, en su contexto es I wonder, me pregunto. Eso significado. Pero no tiene la estructura de una pregunta. Por eso no lo lleva. Es decir, tú mismo, ¿eh? En estas, ¿cuál de estas entonces, al final de estas frases introductorias, cuál llevaría question mark y cuáles no? La de Do you know? Do you know si llevaría, ¿qué otra? Can you remember? Can you remember? Muy bien, porque así se estructura la pregunta. ¿Qué otra? Would you mind explaining? Exactamente, aquí sí llevaría, porque así se formula la pregunta. ¿Te importaría? Recuerda, primero va el auxiliar. Hay una que te faltó. ¿Cuál ya le había dicho este? Could you tell me? Exactamente. Empezaste con do you know, pero faltó esta. Could you tell me, que empieza con el auxiliar. Entonces, como puedes ver, aquí están combinados, mira. Questions or statements. Preguntas o frases. Que esté como tal, I wonder es me pregunto, pero es una frase introductoria. Esta podríamos llamarle pregunta introductoria. Por eso, algunas llevan, ve, I wonder, aquí could you tell me, y algunas no. ¿Ya viste? Y fue por eso una buena pregunta. Can you help me? Aquí el embedded question, I wonder if you could help me. No lleva, porque el embedded question es I wonder. Aquí sí lleva, porque la frase introductoria, el embedded question, do you know if he's a doctor? Ya no formulamos la pregunta. Recuerden que la regla número 2 nos dice que después del verbo to be, aquí está, se cambia a reverse. Reverse the position of the subject and the auxiliary verb. Se cambia la posición del sujeto y el verbo to be. Ya no hacemos la pregunta. Este question mark pertenece a este. Este es otra pregunta. He's a doctor. Es esta de aquí. Y por eso les digo que debería de llevar otro question mark. Pero como cambia su estructura, ya no es una pregunta como tal, entonces se elimina, porque es una pregunta, pero se llama embedded question. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro eso del por qué unos llevan y otros no? Sí, creo que sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, you're welcome. Seguimos, vamos en la regla número 2, ¿eh? No hemos hecho nada más. Regla 1, se quitan auxiliares en presente y pasado, do, does, or did, y se pone el verbo en su forma correcta, que sería, si está auxiliar para pasado, pues entonces el verbo en pasado, left. Frase introductoria, I wonder what time he left. ¿A qué hora se fue? Embedded question. Pregunta dentro de otra pregunta o frase introductoria. What did he say? Past tense. Se omite el auxiliar. El verbo se respeta. Said. El tiempo más bien del verbo. Tenemos say. Por el auxiliar es en pasado. Respetamos que es pasado porque ya no hay auxiliar que nos diga qué tiempo es. Ponemos frase introductoria. Could you tell me? Question mark porque es una pregunta. Pertenece a este. Pero este ya cambió su estructura, por eso no ponemos el question mark del embedded question, porque cumple con sus reglas, que son estas, la número 2, verbo to be, y cambiamos. He is, ya no ponemos is he. Regla número 3. 4. Rule number 4. Aquí está. Do not use a verbal contraction at the end of the sentence. Repito, don't use a verbal contraction. No se usa la contracción. At the end of the sentence. No se usa contracción al final. ¿De qué estamos hablando? Example. Direct question. Pregunta. Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? Esa es la pregunta común. Es la que cualquier persona haría. Where is he? Where is she? Where are they? Where are they? Where are we? ¿Ok? Where are you? Es pregunta normal. Where is he? Embedded question. Do you know? Esto es frase. Aquí está. No repito. Do you know? Aquí está. Frase introductoria, ya sea question or statement, frase o pregunta. Aquí está, do you know? Do you know where he is? Where he is, recuerden, aquí aplicamos regla 3.
he is, que nos indica que cambiamos el verbo to be, lo ponemos reverse to the verb to be. Ya no is he, sino es he is. Aquí está. Respetamos esa regla. ¿De acuerdo? Regla, otra vez, frase introductoria. Do you know where he is? Esta es pregunta, embedded question, porque empieza con where. Pero respetamos la regla, ¿de acuerdo? ¿Hay auxiliar did o do? No. ¿Hay verbo to be? Sí. ¿Hay verbo main verb que lo tengamos que cambiar a pasado o presente? No. ¿Existe verbo to be? Entonces aplicamos regla 3. Cambiamos de is he a he is. La regla 4 nos dice que la regla 3 se debe de respetar tal y como está, que no podemos poner contracción. Eso nos dice la regla 4. Incorrect embedded question. Do you know where he is? No es correcto. Do you know where he is? Es decir, va ligada. Nos está diciendo que pongamos la regla 3, el verbo to be aquí. Lo cambiemos. Y la regla 4 nos dice que no cometamos el error de poner contracción. Van ligados. O sea, yo la separé, pero podría caber dentro de una sola regla. La regla 1. Si tenemos auxiliar en presente o pasado, did, do y does, se quita. Aquí está. Y ponemos el verbo en su forma correcta. Si era pasado, pues en pasado. Regla 2. Ponemos el verbo to be a la inversa. Lo cambiamos de su lugar. Ya no es is he, ya es he is. Regla 3. Ya nos está indicando que ese verbo to be que cambiamos, nunca lo pongamos con contracción. Rule number 4 de los embedded question. Rule number 4. Embedded question are introduced by whether or not, and if, when there is no question word in the sentence. Entonces tenemos la opción de poner whether or not, o podemos poner if. ¿Qué significa whether? Pregunta general. Nos había dicho que era como la afirmación, ¿no? Utilizar el sí, pero de la otra forma. Exacto. Muy bien. Whether significa sí. If significa sí. Y yes significa sí. Yes de respuesta. Whether connector es un conector. If de conditional. Muy bien. La regla 4 nos dice que se coloca whether not, o if, o bueno, el if también, cuando nuestras respuestas o cuando nuestras preguntas incluyan o un sí, una respuesta de un sí o un no, o una pregunta de un sí o un no. ¿Qué quiere decir la regla 4? Pregunta directa para un sí o un no. Will he be there? ¿Estará ahí? Estamos esperando una respuesta, sí o no. Ya sea que digan, sí va a estar ahí porque mira, lo invitaron, que no sé qué. Si lo acortamos, si acortamos la respuesta es sí. Puede que digan no, porque no lo invitó, no le cae bien, no estuvo presente, no recibió invitaciones. Lo cortamos, la respuesta fue no. La pregunta, will he be there? Hay auxiliar, hay persona y este complemento. Pregunta directa, ¿eh? Will he be there? ¿Estará ahí? Embedded question. Do you know? Recuerden, frase introductoria. Tenemos todas estas. I wonder, could you tell me? Do you know? Can you remember? Let's ask. We need to find out. I like to know. I'm not sure. Would you mind? Todas estas son frases introductorias, las que podemos utilizar. Nos dicen, obviamente, do you know if he will be there? Do you know? Frase introductoria. If. Recuerden que podemos usar whether or not, or if. Usamos whether
cuando complementamos el not. O sea, sí o no, es lo que estamos preguntando. Es como en español decimos, ¿va o no va a estar ahí? ¿Ya vieron? Di las dos opciones, ¿va en afirmativo o no va a estar ahí? En if lo utilizamos cuando solamente queremos saber si sí o si no, pero no en nuestra pregunta, no está el sí o no. Yo pregunto, ¿va o no va a estar ahí? En mi pregunta estoy incluyendo el sí o no. Si no incluyo el sí o no en mi pregunta como aquí, entonces ocupo if. You know, frase introductoria. If he will be there, sabes sí, porque es la condición. Él estará ahí. ¿Por qué incluyo will? Es un auxiliar. Porque los únicos auxiliares que se van a omitir son present tense, do y does, or did, pasado. Aquí dice, omit the auxiliary verbs, omit the auxiliary verbs, do, does, and did. Pero en este caso, in this case, we have the auxiliary will, is for the future simple tense. Entonces no se omite, porque nos va a indicar que el verbo está en futuro. ¿Por qué? Porque vean, o sea, doy explicaciones, porque para saber si el verbo está en pasado, podemos cambiarlo a pasado. Para saber si el verbo está en presente, puede permanecer en presente. Pero ¿cómo vamos a saber si el futuro, si está en futuro? Pues obviamente con el auxiliar de futuro. Por eso ese no lo omitimos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Very good. It's important. Voy desmenuzando regla por regla, ¿eh? Y hasta la 2 y la 3 van ligadas, nada más estas. Nos dicen que al hacer la regla 2, que es he is, jamás hagamos contracción. Y esa ya es la regla 3. Así de simple. La regla 4 es cuando vamos a poner whether o whether not. Es cuando en la pregunta incluimos sí o no. ¿Sí o no vas a ir? ¿Va o no va a estar ahí? ¿Vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Estoy dando las dos opciones. Por eso ahí ponemos whether o whether not. Donde vamos a utilizar if es cuando no lo incluyo. Por ejemplo, ¿vas a ir? Y yo estoy esperando respuesta de sí o no. ¿No vas a ir? Estoy esperando respuesta sí o no. Ahí no estoy incluyendo en mi pregunta. Entonces, frase introductoria. Introductory phrase. Do you know if he will be there? Si él estará ahí. If he will be there. Si él estará ahí. ¿Ok? Recuerden, esta, vean, he will be there. Es esta pregunta, pero la convertimos en embedded question. Es decir, ya no queda como pregunta su estructura, pero sí es una pregunta dentro de otra. Solo respetamos las reglas del embedded question, por eso se llama embedded question. Cambia su estructura. Recuerden, debería haber otro signo, porque este sería el signo de este, de la segunda pregunta, del embedded question. Pero como cambia su estructura, deja de tener la estructura de una pregunta. Por eso se lo quitamos y ponemos punto. Y este question mark pertenece a esta estructura, a la estructura introductoria. ¿Ok? Do you know if he will be there? ¿Sabes si estará ahí? If, porque no incluyo en mi pregunta el sí o no. Whether, si lo incluyo. Ejemplo, aquí está es lo mismo. Do you know? Introductory phrase. Whether, ve, sí o no, él estará ahí. Esta parte, que es el embedded question, es lo mismo que esto de aquí, vean. Es el mismo embedded question, aquí está. Aquí lo que les estoy diciendo es la regla 4, que tenemos que poner whether o whether or not. Aquí está. Sí o no, aquí está. Lo único que hicimos fue incluirlo. Es decir, esto ocupa el lugar del if. Pero aquí estoy preguntando sí o no estará ahí. En otras palabras, o en su interpretación, ¿sabes si sí o si no va a estar ahí? Pues es decir, estoy preguntando si sí o no. Another option. Do you know whether he will be there or not? ¿Ya vieron?
Está existente, aquí está, or not. Solo separamos el whether or not, sí o no. ¿Sabes si ella estará ahí o no? O sea, si sí va a estar o no va a estar, no si lo sabes o no. ¿Sí me expliqué? Es decir, esto es lo mismo, lo único que hicimos fue, this is the same thing. The only thing we made is separate the whether or not. It's in the middle, and this, remember, this is the embedded question. This is the embedded question. So, if remember, we have the introductory phrase, do you know, the embedded question, or if, just in case we don't say yes or no, whether or whether not. Okay? We just if, y ponemos después el embedded question. ¿Sí quedó claro la regla 4? Me detengo mucho y soy repetitivo, pero quiero que quede claro. Hemos desmenuzado regla por regla. Rule number 1, rule number 2, que es del verbo to be. La regla, no, este es un ejemplo. La regla número 3 va ligada a la número 2. Y lo único que nos dice es que jamás pongamos contracción. Rule number 4, si preguntamos si sí o si no. Y si no incluimos en la pregunta, en el embedded question, el sí o no, entonces ponemos if. ¿Vamos bien hasta aquí? Regla 4. Sí, creo que sí se entendió. Very good. Now, number 5. 5 y última. 5 and last. The infinitive can follow a question. El infinitivo puede ser una pregunta. A question word, pero sí una pregunta. Or whether in embedded question as in the following example. ¿De qué estamos hablando? El infinitivo, que en este caso es do, puede ir seguido del embedded question o va seguido del embedded question. Pregunta directa, what should I do? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? Esa es la pregunta normal. What should I do? El embedded question, please tell me, por favor dime, esa es la frase introductoria. What I should do. Este es el embedded question. El embedded question, recuerden, esta es la estructura de la pregunta. El embedded question tenemos que cambiarlo por una frase. Recuerden, su estructura va al revés. Sigue siendo una pregunta, pero es embedded question. No ponemos question mark porque esta no es estructura de pregunta. Recuerden, ya vimos cuáles sí. Por favor, dime qué debería hacer. Esta es la pregunta. What I should do. Cambia su estructura. Es la pregunta. What should I do? Esta es pregunta normal. Embedded questions. I should do. Lo vimos en la regla número 1. Quitamos el auxiliar y ponemos en su forma simple el verbo. Ya no hay auxiliar, entonces sigue el what. Pero ya no hay auxiliar. Como ya no hay auxiliar, no sabemos si es presente o pasado. Para saberlo, ponemos el verbo en su forma normal. Aquí estamos hablando de un auxiliar should. Por eso va el verbo en su forma simple. O en infinitivo. Por el auxiliar. What should I do? Question, normal question. Please tell me, introductory phrase. Embedded question. What I should do. ¿Qué debo hacer? Nos lleva question mark porque los embedded question terminan en punto. Aquí está. Y no es pregunta. Please tell me. Por eso no ponemos question mark. Porque no empieza una pregunta. Este pertenece a este. Como no empieza, se omite. Y embedded question con el infinitivo. Please tell me what to do. Este sería very infinitive, que no lleva ni to ni ing. Y este sería infinitive, que es este que está pidiendo aquí. Infinitive can follow the question word. What to do. So, entonces tenemos dos. Very infinitive, que es embedded question. O infinitive, que es embedded question. Please tell me what I should do. O please tell me what to do. Ambos son correctos. Es como una opción, ¿no? Aparte. Exactamente. What should I do or what to do? ¿Qué hacer? El infinitivo.
¿sí? En lugar del auxiliar. What to do, ¿qué hacer? ¿Tienen alguna duda con respecto a la regla número 5? Que puede ser con infinitivo en lugar de auxiliar. Sí, sí se entendió, profesor. ¿Sí se Bueno, entendió? Ok, va. Continue this one. Vamos a ver los dos usos, porque recuerden que se los dije en el principio. Los dos usos de los embedded questions. O sea, ya vimos cómo se hacen. Ahora vamos a ver dónde se usan. Dos simples cosas. ¿Quién quiere leer el párrafo y la primera regla, por favor? yo, profesor. Please, adelante. Using embedded questions. There are times when native English speakers prefer to use embedded rather than direct questions. Here are two examples. One, One. um, ¿Sí, adelante? politely asking for information. Direct Ejemplo. question. What time does the bus arrive? Embedded question. Could you tell me what time the bus arrives? More More polite. polite. Hasta ahí. Esa es una. Y lo dice. Prefieren el embedded question para hacer una pregunta en vez de una pregunta directa. ¿O quiénes? Los habladores del inglés, los nativos de inglés. ¿Por qué? Por dos razones. Una, es más formal, polite asking for information, para pedir información formal. Es diferente. What time does the bus arrive? ¿A qué hora llega el autobús? Es decir, could you tell me what time the bus arrives? Recuerden, aquí hay auxiliar, se omite el auxiliar. Si es presente, ponemos las reglas del presente simple. The bus, third person. Arrives, present simple, agregamos una S. Esa es la regla 1, la que vimos aquí. Regla 1. Si es do, does, presente o pasado, y se respetan las reglas del presente simple. Aquí era pasado, por eso pusimos pasado. Si hubiera sido presente, aquí la hora sería en tercera persona y sería una S. Aquí regla 1. Could you tell me what time the bus arrives? ¿Por qué ponemos question mark en el embedded question? Porque la frase sí es, ¿no? Could you tell me? Exactamente, porque esta es la pregunta introductoria, es una pregunta. Could you tell me? Entonces, este question mark pertenece a esta. Este ya es el embedded question, no lleva más que el punto. Aquí lo estoy omitiendo, pero lleva el punto. What time the bus arrives? ¿Cuál es el embedded? Este es el embedded question de qué pregunta? De esta, vean. What time does the bus arrive? No lleva la S porque ya hay auxiliar. Nos dice que es presente, entonces hacemos el embedded question de esta pregunta. La regla 1 nos dice frase introductoria. Regla número 2, omitimos este y ponemos el verbo en su forma correcta, arrives. Y question mark porque la frase introductoria va con could. Pero es diferente decir, ¿a qué hora llega el autobús? ¿Podría decirme la hora en que llega el autobús? Entonces es polite, asking for information. Y por la segunda razón, ¿quién quiere leer la segunda, por favor? ¿Quién dice yo de mis 46 alumnos que tengo ahorita? Solamente ha hablado uno o dos. Y los otros 44. ¿Puedo leerla, profesor? Por favor, gracias. Talking about something which is known to speak. Unknown to the speaker. Desconocido para el Speaker. hablante. Unknown. Direct question. Why did she decide not to come with you? With us. Embedded question. I don't know why she decided not to come with us. Ahí está. La nota al final. Note. The embedded question is a statement, so I end with a period, not a question mark. Very good. Es lo que les dije. El embedded question es una frase. No, por eso termina con punto, period. No con question mark.
se convierte de pregunta a frase. Y por la segunda razón, que es cuando el que hablante, el que está hablando, no conoce algo o desconoce las cosas. Ejemplo, la pregunta, "Why did she decide not to come with us?" Yo desconozco, soy el hablante. "Why did she decide?" ¿Por qué decidió, es en pasado, chequen, ¿por qué decidió no venir con nosotros? Como desconozco la razón, hago la pregunta, esa es la segunda razón, en embedded question. I don't know, recuerden, I don't know, ese es la frase inicial. Why she decided, ¿por qué decidió? Past tense, ¿por qué decidió? Not to come with us. ¿Por qué pongo not to come? ¿Por qué pongo not to come? Porque este not, que es negativo, en el embedded question desaparece el auxiliar, entonces no tengo dónde ponerlo. Recuerden que las reglas del did nos sirven para pregunta y respuesta negativa. Entonces el did tendría que llevar la negación en didn't. Pero como en el embedded question desaparece, entonces el not va junto con el infinitivo. Not to come, not to do, not to go, not to jump, not to walk, not to swim. O sea, no nadar, no comer, no venir, no salir, no saltar. ¿Por qué? Es en pasado. Recuerden, esta es la regla 1. La regla 1 nos dice que debe de omitirse did en el embedded question en pasado o presente, do it does. Esa es la regla 1. La estamos poniendo aquí. Por eso. Y el verbo, la regla 1 nos dice, debe ir en la forma correcta. Vean, si es en did y es en pasado, entonces el verbo en su forma correcta, left. Y es lo que estamos haciendo aquí. This is what we are doing here. Decide, porque está en pasado. Solo hay que repasarlo y trabajarlo. Decide not to, porque no hay donde poner la negación, no hay auxiliar. I don't know, esta es la frase inicial. Why she decide, hasta aquí es el embedded question de la regla 1. Not to come, esto se va a colocar porque es negativo. Y el complemento, esto es simple complemento. With us, with me, with them, with the cat, with the car, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es basura, es papel, esto es, déjenlo. Pero esto es lo importante. La estructura, why she decided, embedded question. Como es negativo, not to come, not to do, not to play, etcétera. ¿Por qué decidió no venir, no comer, no ir, no saltar, no barrer, no lo que quieran? Y ese es complemento. Está separado, o sea, lo separé. Frase introductoria, embedded question, what she decided, que cumple con la regla 1, not to come. ¿Por qué? Porque no podemos meter la negación en el auxiliar. No hay. Se quita en el embedded question. Complemento. ¿Sí quedó claro? Me he tomado el tiempo para que quede claro. A lo mejor yo se revolví un poquito con el anterior y hubo algunas contradicciones en el internet, pero este embedded question sí quería que quedara más claro. Me fui más lento. ¿Sí quedó claro lo que son las embedded question y las reglas que debes de cumplir? Sí, creo que sí. Creo que sí. A ver, dejo de compartir, los veo cara a cara. Prendan su cámara. ¿Tienen alguna duda? Do you have any question, any suggestion about this? Creo que no, profesor. Sí, parece que Okay. okay. No, profesor. De todas formas, vamos a hacer un ejercicio para ver si lo entendieron, que a mí se me hace que sí. Y yo en las clases asincrónicas les voy a dejar algunos ejercicios de embedded question para seguir avanzando y quede claro, ¿sale? Ok, vamos a ver. Voy a proyectar pantalla. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Here we have. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Es que me quedan aquí, según esto, déjenme ver, 9 minutos. Vamos a cerrar la sesión ahorita y en 10 minutos nos conectamos otra vez. Mire, son las 10:02 según mi computadora. Más 10 minutos a las 10:12. Ya les pongo el link para que continuemos con la clase y hagamos el ejercicio y ver si hay dudas, ¿sale? Ok, entonces ahorita colgamos para no quedarnos a la mitad del ejercicio
Y en cuanto les publique el link en el tablón, ya ingresamos nuevamente y empezamos el ejercicio. ¿Sale? Por favor, si tienen alguna duda, nos vemos. Son 47, les veo los mismos 47 al ratito, ¿eh? Ok, see you. Nos vemos 10 minutos, vayan al baño y vayan a comer algo. Ahorita nos vemos. Bye. Respecto a los embedded questions, lo que son las preguntas embedded questions, recuerden que uno, te omite tú o ti, te deja de poner. En esa misma regla, colocamos el verbo, we have to write the verb in the correct form. If we are speaking in present tense, so it must be written the present tense, the verb, the main verb, or if we had a sentence, the question, the principal question. In past tense, we have to write in past tense the verb. Regla número 2. Vamos a utilizar en la regla número 2, nos indica que tenemos que utilizar el verbo to be. El verbo to be se cambia, se pone en reversa. Si es una pregunta con is he, is she, are they, are we, se pone ahora al revés. Ahora primero es el pronombre personal. Regla número 3. La 3 va ligada a la 2, que es no se puede poner contracción al final. No podemos poner we're, sino we are. No podemos poner he is, sino his. Esa es la regla número 3. Regla número 4. En la regla número 4 dijimos que íbamos a colocar el whether o whether not en el embedded question. O if, si no, pues estamos diciendo sí o no va a pasar algo. If va solo. Y en la regla número 5 y última, dijimos que puede ser en infinitivo después de un auxiliar, ya sea should, must, etc. Podemos poner to do, to go to, etc. Y en la forma o donde vamos a usar las reglas, uno para forma formal, valga la redundancia, polite asking for information, o dos, para something which is unknown to the speaker, para algo que es desconocido, unknown, desconocido para el hablante, ¿sale? Esas son las 5 reglas y las 2 cosas en las que vamos a incluir. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio a ver si quedó claro. Ahorita vamos en 32. Ok. Voy a presentar pantalla, por favor. ¿Ya la ven? Avísenme, por favor, si lo ven. Ya se ve, profesor. Thank you very much. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. Dice complete the questions. Aquí, de acuerdo a lo que ya aprendieron. Complete the question. Do you know how tall? ¿Cuál sería el embedded question? How tall is it? How tall they are? How tall he is? They are, ¿no? Exactamente. They are, porque sigue formando la estructura de una pregunta. Y recuerden que de acuerdo a la regla, rule number 1, we had to write the verb to be after the personal pronoun, después del pronombre personal. Entonces la correcta sería esta, they are. Ahí está, correct. Muy bien, número 2. Permítanme, me piden permiso de ingreso para que pasen los demás. Listo. Number 2, seguimos. Which question is correct? ¿Cuál de ellas son correctas? Analícenlas, tienen 10 segunditos para analizar cada una de ellas. And you tell me where you were born. And you tell me where were you born. And you tell me where you were born. ¿Cuál será la correcta? Creo que es la primera. Exacto. La primera, ¿por qué? De lo contrario, esta sería la estructura, otra vez, del verbo to be, y no habríamos cambiado nada. La correcta es esta, porque el verbo to be tiene que ir después. Aquí está. Where you were born. Esa es la correcta. Very good. Muy bien, ya la están identificando. Number 3. Which question is not correct? Not correct. ¿Cuál no está correcta? O sea que hay 2 correctas y una incorrecta. La primera, la no correcta.
La primera dice, have you any idea if we've got any bread? Do you know if they have fixed the car? I want to know when is he going to get a job. ¿Cuál será entonces la primera? Sí, Ven bueno, la yo digo estructura. que la primera, ¿Por qué? porque no, según lo que vemos, no cumple con las reglas. O sea, esta está equivocada. Vamos a ver. No, esta es Es la correcta. tercera, ¿no, profesor? La tercera, a ver. ¿Por qué? Es que no sabría cómo explicarlo, pero bueno, según lo que nos había comentado, ¿Sí? es porque la tercera no está cumpliendo una regla. ¿Cuál? Espérame, déjeme ver cuál era. Ajá. Tienes razón, pero ¿cuál era la regla? Te doy un tip, una pista. La del verbo to be. Que el verbo to be debe de ir después, se cambia de lugar. O sea que debería de ser he is. Y como estamos con la estructura de is he, entonces no está correcto. Lo seguiría marcando como pregunta, ¿no? Exactamente, exacto. Y ya entonces no es embedded question. Entonces, esta es B. Correcto, dice, you must change the word order in the question, ¿ya ven? Se debe de cambiar el orden de la pregunta. Aquí debería ser he is en lugar de is he. ¿Vale? Next one, number 3. Digo, perdón, 4. Which word goes in the space? ¿Cuál palabra va en el espacio? I wonder es la introductoria. When he's moved house yet? Whether he's moved house yet? Or where he's moved house yet? ¿A qué se referiría la pregunta? ¿Si ya se mudó? Ajá, sí. Dice, me pregunto, ¿ha mudado de casa ya? Me ¿Sería pregunto, entonces whether? exactamente, me pregunto si se ha mudado de casa ya. Porque when sería, me pregunto, ¿cuándo se ha mudado de casa ya? No es correcto. ¿Cuándo se ha mudado ya? No es correcto. ¿Dónde se ha mudado ya? No. Sí se ha mudado ya. Esta es la correcta. Vean, if a question does not have a question word, si no tiene where, what, why, use if, or whether before a question, se usa if. Next, 5. Which words complete a sentence? ¿Cuáles completan la oración? Permítanme. Pensé que me estaban pidiendo permiso de ingreso. Ah, sí. Listo. Continuamos. Which words complete a sentence? ¿Cuál completa la oración? La pregunta. I have no idea whether, need or not. Vean, aquí estamos usando whether or not. I have no idea, no tengo idea. Si Sería la primera, Jane eats. Jane eats, Jane does it, o does Jane eats. La primera dicen correcto, efectivamente. Muy bien. Aquí no, porque ya los auxiliares se debe de omitir en el embedded question. Y aquí otra vez está el auxiliar, nada que ver. Next. Where did you put the report? Esa es la pregunta normal. Where, in past tense, did John put a report? Embedded question. Do you know? Frase introductoria. Ahora, ¿cómo es el embedded question? Where did John put the report? The report es complemento a lo que les digo, pura paja. The report, embedded question. Así tal cual se les está pidiendo. Where did John put the report?
Do you know? Permítanme. Pérez Juárez, Liam Albert. Paz. ¿Cómo quedaría? Where John put the report. John. ¿Qué más? Put the report. Muy bien, vamos a ver. John. Put. Report este de complemento. Pero faltó where, ¿no? Where. Do you know where? Ah, ok. No escuché eso. Muy bien, ahora sí. Where John put the report. ¿Por qué? Porque did ya no se tiene que utilizar. Perfecto. ¿Qué más? Put ya está en su forma de pasado simple. Exactamente. ¿Por qué el presente es to put? Pasado es put. Pasado participio put. Entonces, el que conoce los verbos sabe que este es pasado. Vamos a ver si es cierto. Check answer. Very good. Bien hecho. Muy bien. Next. What's the date, please? ¿Cuál es la fecha, por favor? Ahora, embedded question. Can you tell me? Please, ya es complemento. Entonces necesitamos el embedded question de what's the date. ¿Cuál es? What the date is. What the date is. ¿Por qué? Porque el verbo to be no puede ir mostrando que es pregunta, sino tendría que ir después del objeto, por decirlo así. Exactamente. El is, recuerden que siempre va después del objeto. Vamos a ver si es cierto. Very good. What the date is. Este es el embedded question. Muy bien. Tenemos question mark porque es question. Pero este question mark pertenece a este, no a esta. Next. 8. Is the flight going to be on time? Frase introductoria. Have you any idea? On time. Is the flight going to be on time? ¿Cómo quedaría? El embedded question. Podría utilizarse el weather y Whether o recuerden que cuando no es una respuesta de sí o no, ¿qué se pone? De whether o whether not. ¿Cuál va? El if. Exactamente. If, ¿qué más? Have you any idea if? Aquí es pregunta. El verbo to be. Ok. Vean, más sencillo. Esta es una pregunta. Formulen la afirmación. De esta pregunta, ¿cómo sería la afirmación? ¿Cómo quedaría en afirmativo? if the flight is going to be on time. Perfecto. The flight is, ahí esta afirmación. Going to be, ya está después de, el verbo to be está después de el sujeto. If the flight is going to be. Have you any idea if the flight is going to be on time? Check a ver si es cierto. ¿Ya ven? Ahí está el if. Y el flight is going to be, recuerden, is va después ya del sujeto. Next, number 9. Who is Jennifer dating? I wonder, me pregunto. ¿Cómo Who quedaría? Jennifer dating is. Podría ser, es who Jennifer Is dating. is. O Sí, no veo por qué no. ¿Sí? I wonder who Jennifer is dating. ¿Con quién se está viendo? Ahí está. Who, por este who. Jennifer is dating. Vamos a ver si es cierto. Perfecto, ¿ya ven? Excelente.
Who Jennifer is dating? ¿A quién se está citando? I wonder, me pregunto. Verbo to be después del sujeto, vean. Next. 10 y última. Did it work? I have no idea. Es introductorio. I have no idea. Vean, ahora está or not. Aquí le está dando la pauta. I have no idea. If is it going to work or not? ¿Cómo, perdón? Whether podría utilizarse if, ¿no? O whether Whether, ajá. Is it going to work? Whether is. Es que estoy pensando, a ver. Ajá. Vamos por partes, es nuevo para ustedes, está bien. Uno, vean el tiempo, vean la formulación y les recuerden las reglitas. Whether ya está bien porque sí, porque le está dando la pauta, or not. Whether qué. Work. Pero quién, falta el sujeto. It worked. Exactamente. Muy bien. Worked. Ahora sí, I have no idea whether it worked or not. ¿Por qué? Desaparecemos el auxiliar. Respetamos el verbo de acuerdo al tiempo que era el auxiliar, pero va después del sujeto. Y aquí nos dijeron que era or not, entonces whether. Profesor, ¿Sí? Whether no lleva dos H. Híjole, ¿qué crees? No me acuerdo. Vamos a checar. Sí, en la T, ¿no? Ajá. ¿Sí? No me acordaba. No me acuerdo, ¿eh? Luego, o sea, soy English teacher, no soy diccionario, luego se me olvida. Déjenme ver, creo que sí, ¿verdad? Aquí está. Ah, perfecto, sí. Thank you very much. Entonces, sí, antes, si no, los voy a poner como mal. Ahora sí, ahora sí. Whether it worked or not. Vamos a ver. Perfecto, ¿ya ven? Excelente. Entonces, de acuerdo a las reglitas, vayan desmenuzando y van encontrando la respuesta. Solo hay que estudiar. Hay que estudiar. Ya vi que sí le entendieron, solo hay que estudiar. ¿Sale? Ok, finished. 9 de 10. ¿Cuál nos falló? To explanation. Start. ¿Nos falló una? Dice que Creo 9 que de viene 10. abajo, ¿no? Sí. Uy, si venía ya lo perdí. Pero no entendí por qué. No, ya. Ok, dejo de compartir. Se me fue, no sé cuál era. Pero bueno. Uy, Martínez Vicente Manuel Alejandro. Vamos a dejarle pasar, pero pues ya nos vamos. Ok, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, Creo maestro. que no, profesor. Ok, entonces, hasta aquí dejamos la clase. Dejamos la, a ver, permíteme un segundito, ¿eh? Un momento. Ya, lo siento. Muy bien, entonces dejamos la clase hasta aquí. Si no hay dudas, preguntas, traumas, ¿todavía no hay traumas? Entonces vimos las embedded questions, que serían preguntas indirectas. Recuerden que la próxima semana es todavía de contenido y es la última del segundo departamental. Entonces, con la siguiente semana vemos contenido, lunes, martes y miércoles, y ya la que sigue el lunes programamos la evaluación del segundo departamental, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas, atentos a la clase asincrónica, que son ejercicios precisamente del ING y del Embedded Questions. Hay que ponerse a estudiar, hay que checar, entregar en tiempo y forma en las asignaciones y pues vamos a avanzar con el programa. Si no hay duda o pregunta, entonces pues nos vemos la próxima semana. Atentos a las asignaciones, que es clase asincrónica. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Gracias. Muy bien. Cuídense mucho, excelente día. Pónganse a estudiar. Bye, Lisette. Bye. Perdón. No, antes. Por ahí estuvieron contestando. 3 personas me contestaban solamente. ¿Me dicen sus apellidos, por favor?
Chilpa Barajas. Chilpa Barajas, sí, yo sí recuerdo. ¿Quién más me contestó? En el ejercicio último. Fue una chica, yo escuché la voz de una niña que por lo menos intervino. Pero sí fue Jennifer. ¿Fuiste tú, Jennifer? Sí, fui yo, Díaz Ah, ok. Guerrero. Díaz Guerrero, sí, Jennifer Lizette, very good, thank you. Y me pareció escuchar la voz de otro compañero, aunque sí intervino es porque estaba atento, pero no recuerdo quién. Alguien por ahí mencionó. Profe, Mande. si yo nada más había corregido en la tercera que se había equivocado mi compañera, ¿cuenta o Sí, hasta claro que la sí. otra? No, claro que sí, porque sí estabas atento. Y no sé Es si que los demás estaba en la estaban atentos. tercera que le había dicho que ahorita le decía qué regla era, que era exactamente la Ah, del sí. to be, que no le Sí. contesté. Sí, no te preocupes, Márquez Ángel Gabriel. Muy bien, gracias. Todos los demás, échenle ganas, pónganse a estudiar. Mi compañero Excelente día. Concepción ¿Quién? de la Luz. ¿Concepción también? Es que solo dije lo de if, pero no sé si cuente. Sí, está bien, pues estabas atento. Bueno, De la Luz, Concepción de la Luz, José Alberto. Perfecto, very good, thank you. Muy bien, tienen participación. Cuídense mucho, excelente fin de semana. Pónganse a Igualmente, estudiar. profesor. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Igualmente, hasta luego. profe, gracias. Profesor.